Paloma con tu gracia hoy desciende como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego. Gloria al Señor. Bueno, gracias por su paciencia. Estábamos esperando Radio Oración 1040 terminando sus anuncios y bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, la continuación de esta preciosa carta en esta mañana, la primera carta de Juan, capítulo 4, donde el pastor la ocasión pasada nos estaba hablando acerca de lo que Dios es. Y Dios es amor y produce amor, por lo cual nos ha infiltrado amor entre nosotros mismos, manifestando entre nosotros, conociendo cómo este amor se dio a nuestra vida. También no solamente nos lo dio, sino que se manifestó en carne, que el Padre mismo nos lo dio a su Hijo amado para esta humanidad el día de hoy. Así es que qué bendición que tengamos otra vez un día más de esta enseñanza, la palabra del Señor. Así es que bueno, le dejamos al pastor Natividad Ramos, que siempre se comunica desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, para este estado de Carolina del Norte, también para la ciudad de Nueva York y también para otros países donde se esté escuchando esta palabra. Qué bendición que seamos parte de un evento maravilloso, que cada día nuestra vida se acerque más a Él. Y bueno, le dejamos los micrófonos al pastor Natividad Ramos para que esta mañana continúe con esta palabra bendita en la primera carta de Juan. Pastor, muy buenos días. Muy buenos días, hermano Isaí, a nuestros hermanos del auditorio. Gracias a Dios por esta generosidad de permitirnos participar un día más, que esperamos con expectación, porque es una delicia reflexionar sobre esta palabra preciosa. Así que, mis hermanos, estamos listos para continuar con esta carta que el apóstol Juan escribe a la iglesia en general. Por eso se le llama una carta universal a la iglesia de todos los tiempos y donde quiera que esté. Yo creo que hemos disfrutado verdaderamente las ideas, los conceptos que el apóstol de manera muy sencilla nos ha ido regalando, pero no por sean conceptos presentados sencillos y dejan de tener esa profundidad impresionante. Y esta mañana voy a leer en el capítulo 4, estaremos terminando este día, este capítulo, y voy a leer desde el 16 hasta el versículo 21. Y nosotros, dice el apóstol, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor, vive en Dios, y Dios en él. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor tiene pena, o sea, tiene castigo. De donde el que teme no está perfecto en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, esto nos lo dijo el Señor, porque tenemos mandamiento de Él. Y entonces seguimos con la idea que el apóstol
parece que camina en círculos, parece que repite y repite y repite, sin embargo siempre nos presenta una idea distinta, aunque parezca la misma. Muy bien, pues entonces, hermanos, nos preparamos con gozo, con expectación, porque una vez más habremos de tener un encuentro con este apóstol, quien ha probado que conviene oírlo con mucha atención, aunque parezca que habla de lo mismo. Entonces al apóstol Juan hay que entenderlo y disfrutar las cosas que había en su alma de apóstol. En esta ocasión estamos echando manos de los versículos finales del capítulo 4, particularmente los versos 17 y 18, que dicen: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y luego el 18 dice: en amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena. No olvide usted que el apóstol hace declaraciones pequeñas, sencillas, pero muy contundentes. Y esto último voy a decirlo de otra manera, que el temor es porque lleva castigo. Cuestión que cierra con una conclusión: el que teme no está perfecto en el amor. El que tiene temor no está perfecto en el amor. Que también lo voy a decir a mi manera: el creyente que vive lleno de temor, que el apóstol ahora está ministrando a un gran sector de la iglesia cristiana contemporánea, porque yo puedo decirle que yo encuentro una iglesia llena de temores por donde quiera. Y el creyente que vive lleno de temor, dice Juan, es muy sencillo: es porque el amor de Dios no se ha perfeccionado en él. Que también lo podemos decir de otra forma: porque el amor de Dios no está consumado en él. Entonces tenemos estas ideas con las que vamos a trabajar esta mañana, ¿verdad? Y esto que ha dicho el apóstol ratifica una verdad práctica. Escúcheme bien: que ningún creyente en quien está el amor de Dios debe vivir lleno de temor. Ninguno. Dígame una cosa: ¿cree usted que este es un problema contemporáneo donde los creyentes viven llenos de temores? Sí. Y otra vez leeré ese mismo pasaje, pero de esta manera: lo hago con el propósito para que usted empiece a dimensionar esta gran cuestión, que un creyente, según la idea de Dios, no tiene ninguna razón que justifique que ha de vivir lleno de temores de ninguna clase. De allí que diga el apóstol: en esto es perfecto el amor, de modo que tengamos confianza segura en el día del juicio. O esto mismo, de otra manera: en el amor no hay temor. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el temor, porque el que teme supone castigo. El que teme
supone siempre que tiene un castigo enfrente de él y no vive una vida de confianza. ¿Qué me irá a pasar? ¿Qué va a suceder? Ese creyente vive a salto de mata. El apóstol está ministrando, creo yo, que a un gran sector de la iglesia contemporánea. Por nada del mundo, por ninguna cosa, justifica que el creyente, que la iglesia de Jesucristo sea una iglesia llena de temores. Ahora, si usted escuchó el mensaje pasado, recordará que el apóstol Juan dijo en el verso 7, y lo dijo a manera de mandamiento: carísimos, amémonos los unos a los otros. Es de Dios. Y vea usted que no dijo que si era posible que se amaran unos a otros. No dijo las cosas de esa manera. Fue una orden. Y en medio de todo eso, hace una declaración que los creyentes repiten en cada reunión, sin duda, en cada charla. Lo dije en el mensaje pasado, y es esta: que Dios es amor, que es uno de los pasajes más encantadores, tan queridos por los hijos de Dios. Con qué gozo se paran en la iglesia para decir Dios es amor, primera de Juan 4:8, porque es un deleite ese pasaje. Y yo digo, ¿y cómo es que sabe eso? De que Dios es amor. Y esta pregunta nació, según lo dije anteriormente, no porque ninguno haya visto a Dios jamás y lo haya oído decir que Él es amor. A Dios nadie lo ha visto jamás. Entonces nadie pudo haberlo oído decir eso. ¿Por qué los creyentes entonces hacemos con toda confianza semejante afirmación y por todas partes decimos Dios es amor? Y eso que a Dios no ha visto jamás se convirtió para mí hace años pues en una cuestión de pensarle en una especie de obstáculo. Porque si esa versión llegó con nosotros de que Dios era amor, si esa versión llegó hasta nuestros oídos cuando que nadie había visto a Dios jamás, pues es porque Dios mismo necesariamente fue el que hizo correr entre los hombres esta versión. Él filtró la información. Dios hizo que esa información llegara a los oídos de la raza humana. Si Él no hubiera querido, por supuesto que no había manera de saber eso tan precioso, que Él es amor, que es un Dios muy bueno. Y llegó a todas las naciones. Pero, insisto, si Dios jamás ha sido visto, entonces necesariamente tenemos que llegar a la conclusión que quien se encargó de que esa noticia llegara hasta nuestros oídos fue Dios mismo, que Él lo hizo como en verdad lo hizo. Entonces reflexioné sobre esta cuestión de que Dios mismo fue el que corrió esa versión, porque no había otra manera de saber quién era Él. Pues Dios era un Dios no conocido, Dios escondido. Pero si Él corrió esa versión, entonces eso tiene un significado, que Dios sí quería ser conocido. Qué preciosa noticia, que Dios sí quiere que los hombres le conozcan.
Y eso tiene una lógica. Si no quisiera ser conocido, pues ¿para qué habría de hacernos llegar semejante información de lo que Él es? No tendría sentido. Y cuando llegamos a la conclusión que Dios mismo era el que había dicho que Él era amor, Dios mismo se puso al descubierto, se hizo conocido, y para ser todavía mejor conocido, entonces es que envió a su Hijo, quien es la plena revelación de lo que es el Padre. Dios, habiendo hablado muchas veces en otros tiempos por los profetas, dice la carta a los Hebreos, en estos últimos tiempos nos habló por medio del Hijo, el cual constituyó heredero de todo el universo. Y el Hijo entonces es la plena revelación de lo que Dios es. Consecuentemente, más allá de Cristo no hay nada en absoluto, porque Él es la plena y total y absoluta revelación, porque para eso nos envió Dios a su Hijo, para que lo conociéramos. Pero Dios no solo hizo eso, sino que probó que Él es amor. Acuérdese que le dijimos a Juan, tú has establecido un principio, que el que diga algo que lo pruebe. Y entonces, como Dios dijo que era amor, pues en ese mismo principio diríamos reverentemente, pues ya que lo dijo, que lo pruebe. Y Juan dice, por supuesto que lo probó, dándonos a su Hijo para que tuviéramos vida por Él. Entonces no fueron meras palabras las de Dios, fueron hechos. Probó que Él es amor. Y ese amor de Dios que estaba escondido, que no se podía tocar, que no se podía ver, que eran cosas subjetivas, ese Dios no visto se hizo tocable, se hizo visible cuando el Hijo se manifestó, cuando el Hijo de Dios se hizo público, cuando el Hijo de Dios, cuando Cristo se convirtió en un asunto de todos los hombres. Y de allí que escriba Juan en el verso 3, que Dios mostró su amor en que envió a su Hijo unigénito a estar entre nosotros. Y a esto yo agrego que Cristo Jesús, escúcheme bien, estuvo entre nosotros, se hizo hombre, pero no fue una visita breve, no, mis hermanos, tampoco fue una visita fugaz, no, estuvo entre nosotros avecindado o hecho un vecino por 33 años. Por eso siempre he dicho que Dios nos dio lo mejor que tenía. El que escaló la cruz del Calvario era un hombre joven en plenitud de vida, lo que significa que Dios nos dio lo mejor que Él tenía, su propio Hijo, y que fue llevado a la cruz en plenitud de vida. Y mucho más que eso, Dios nos dio a su Hijo, no nomás lo envió, nos lo dio. Pero hay un detalle que a mí me llena de emoción, hermano. Nos lo dio sin que se lo estuviéramos pidiendo. Piensa eso. Y entonces yo he dicho, bueno, pero ¿cómo habríamos de pedirle a Dios que nos diera a su Hijo cuando que ni siquiera sabíamos que tenía un hijo? Es maravilloso.
Entonces, esto tiene que ser de otra manera. Tiene que ser entonces que si nos lo dio sin pedírselo, lo hizo tan solo porque quiso. No me diga usted que esto no es una belleza de pensamiento tranquilo del apóstol Juan, y nos lo dio porque quiso, para probarnos cuánto nos amaba, qué tanto le interesábamos. Y esto que Dios hizo es para decirle: Padre, te agradecemos esta mañana tan glorioso regalo. Por lo tanto, podemos decir: Cristo es nuestro. ¿O acaso no dice la Escritura: Hijo nos es dado? De allí ese otro pasaje que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es cuando nos dice que lo envió para que nos diera vida. Y es cuando yo dije, de igual modo que el caso anterior, como a Dios nadie vio jamás, jamás nadie había visto esa vida, porque dicen que la vida, dijo Juan, estaba escondida en Dios. Y si Dios era un Dios escondido, no visto, esa vida que estaba en Dios y que es Cristo, era cosa no vista. ¿Le parece razonable? No escondida, porque estaba escondida en el Dios que estaba escondido. Pero dice Juan, nosotros le oímos, nosotros le vimos, nosotros le miramos, nosotros le palpamos. ¿A quién? A esa vida que estaba escondida en Dios. Porque la vida, esa vida que es Cristo, se manifestó. Dice, esa vida se apareció sorpresivamente, lo vimos, lo oímos, lo miramos. Era Jesús. ¿Quién era Jesús? Así que Dios no solo dijo, sino que lo probó. Y Dios no hizo esto en un lugar oculto, sino lo hizo en un lugar público, donde todos lo vieran, en una colina, en el Calvario. A mí me alegra mucho esta versión bíblica, me emociona, porque inclusive la Escritura dice que los potestades las puso en vergüenza pública. Y yo siempre he pensado, hermano Isaí, la cantidad, lo que sucedió en el Calvario, no tenemos idea. Si Dios hubiera abierto nuestros ojos, evidentemente hubiéramos visto los cielos poblados de testigos mirando hacia aquella cruz. Las potestades de maldad estaban ahí, se dieron cita para presionar, para querer inducir a Jesús a bajarse de la cruz. Pero también creo sinceramente que allí estuvieron los millones y millones de ángeles de Dios, siendo testigos de aquella batalla heroica del Hijo del Altísimo, batalla que estaba librando él solito y como un hombre. Alabado sea Dios, me emociona el alma, mi espíritu se exalta por ese hecho tan sublime, de tal manera que los ángeles estaban al pendiente, los de Dios. De repente se oyó el grito de victoria: consumado está. Y mi Biblia dice que los puso en vergüenza pública. Y usted va a decir, ¿en dónde? En la cruz, porque ahí los venció. Y en griego la idea es que los señaló. Y yo puedo imaginarme, si usted quiere, permítame
tener ese privilegio de imaginarme que cuando el Hijo de Dios dio su grito de victoria, los ángeles del Altísimo, emocionados, aplaudieron al vencedor de la cruz, quien estaba señalando públicamente la derrota de las potestades de maldad. ¿O no dice que los exhibió en público? Y entonces, ¿dónde los iba a exhibir? Por eso el amor de Dios se derrochó en la cruz del Calvario. Consecuentemente, Dios ha probado lo que dice, lo que ha dicho de Él, que Él es amor. Pero luego, eso de el que dice que lo pruebe, se volvió contra nosotros. Yo creo que usted ha ido al pendiente con la escalada estratégica del apóstol, porque incluso cuando Dios dijo que era amor, aplicó la misma regla del que dice algo que lo pruebe, y dice, y Dios probó en esto. Pero luego entonces esas palabras se vuelven contra nosotros y quedamos cuestionados esta mañana, porque hacemos tantas declaraciones que Juan nos diría, pues mis hermanos, ya que dicen tanto que el amor de Dios está en ustedes, que ustedes aman a Dios, pues pruébenlo, ya que lo dice, pruébenlo. Y hasta agregaría, miren hermanos, es cierto que nosotros, yo estoy hablando como en lugar de Juan allí, es cierto, diría Juan, que nosotros no hemos visto nunca al Padre, pero que sí vimos al Hijo. Y podemos probar lo que decimos. Pero ustedes, mis hermanos de todos los siglos, ustedes ni han visto a Dios, pero tampoco vieron al Hijo. ¿Cómo entonces van a probar ese amor del que tanto hablan? Y es entonces cuando tenemos que preguntar al apóstol que cómo podemos nosotros probar eso del amor de Dios en nosotros. ¿Cómo probar que el amor de Dios está en nosotros? Y tiene razón, le diríamos al apóstol Juan, tiene razón al decir que igual que ustedes, nosotros no hemos visto al Padre, ustedes tampoco, pero que a diferencia de nosotros, los creyentes de estos tiempos, ustedes sí vieron al Hijo, nosotros no. Cosa que ellos les dio una ventaja. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a probar eso que decimos, que el amor de Dios está en nosotros? ¿Cómo hacer visible y tocable ese amor? Juan corregiría, no, mis hermanos, ese supuesto amor que ustedes dicen tener. Observe al apóstol Juan. Le digo que camina despacito, pero que no cierra todas las salidas. Pero Juan diría aún más, es cierto, hermanos, ustedes no han visto a Dios, tampoco han visto al Hijo. Nosotros sí vimos al Hijo, pero ¿acaso nunca han visto a los otros hijos de Dios? Vea Juan, qué deliberado. ¿No han visto a Dios, al Padre? ¿No han visto al Hijo? ¿No lo vieron? ¿Pero acaso no han visto a los demás hijos de Dios que les rodean? Y entonces tenemos que decirle, sí, hermano Juan, sí los hemos visto. Y son todos esa cantidad de redimidos que han sido salvados del pecado y son partícipes de la vida eterna que Cristo nos ha dado. El apóstol entonces diría, bien, mis hermanos, pues esa es la cuestión, que cada hijo de Dios es un representante de ese Dios que no se ve. Ustedes pueden hacer que ese amor que no se ve, pues que se vea. ¿Cómo, Juan?
amando a los hijos de Dios? Porque si no aman a los hijos de Dios, a los cuales sí ven, ¿qué derecho tienen de decir que aman a Dios al que no le ven? No tiene sentido. Si no aman a los hermanos que ustedes ven, a los hijos de Dios, ¿por qué van a atreverse a decir que aman a Dios al cual no ven? ¿Se ha dado cuenta de lo que ha hecho Juan, mi hermano? Yo digo que nos ha resuelto el problema, porque nuestra queja era de cómo probar que en nosotros hay ese amor. Hay mucho creyente que odia a su prójimo, a su hermano. Y el apóstol ha puesto ante nosotros a los demás hijos de Dios y nos pregunta: ¿puedes mostrar ese amor del que tanto haces gala? Pero puedes demostrarlo amando a los otros hijos de Dios. Y luego afirmaría Juan: y no busquen otra manera, porque esta es la única. Y es entonces cuando avanza, y en el verso 12 dice que si nos amamos unos a otros, es porque sí es cierto que Dios está en nosotros. Pero agrega algo grandioso: porque su amor se ha perfeccionado en nosotros. Por eso le digo, usted tiene que poner mucho cuidado en las palabras de Juan, porque Juan no está en el plan de hacer milagros y hacer que los montes se vayan para otro lugar. Él está hablando si 2 y 2 son 4. Y nosotros como creyentes tenemos que amar la reflexión sencilla, tranquila. Y el apóstol Juan está haciendo eso. Su caminar tranquilo, su decir tranquilo, porque su amor, dice, se ha perfeccionado en nosotros. Pero ¿qué cosa es eso de que el amor de Dios se perfecciona en nosotros? Esta palabra tiene varias acepciones, pero una de ellas significa consumar o lograr algo. Luego dice Juan que el amor de Dios puede lograr algo en nosotros, o que quizá no lo está logrando. Juan está diciendo que si nos amamos unos a otros, entonces el amor de Dios ha logrado su propósito para el cual Dios nos lo dio, porque es el amor de Dios. Así que exclamo, que el amor de Dios logre en nosotros su propósito de encerrar todo en el amor de Dios no visto jamás. Si esto se ha logrado, entonces ya tenemos un historial precioso sobre nuestras espaldas. Pero si no amamos a nuestro hermano que lo vemos, categórico, dijo Juan, ni le busque. El amor de Dios no ha logrado en nosotros nada, porque nos lo dieron precisamente para lograr resultados. De tal manera que ahora dirige nuestra atención a una cuestión de suma importancia. ¿Qué cosa? Vea esto. Vean a un gran sector de creyentes. Y aquí es donde vamos ya a ir cerrando precisamente este mensaje. El apóstol Juan ahora voltea a ver a un gran sector de creyentes, al que voy a llamar como los creyentes que viven preocupados, inquietos, viven llenos de temores, asalto de mata. No me vaya a decir que este no es un grave problema en la iglesia contemporánea. Y yo es algo que he sostenido siempre, que los creyentes no podemos ni debemos vivir llenos de temor, porque no tenemos razón para vivir de esa manera. ¿Acaso no dijo el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy? ¿Será cierto lo que Él dijo? Palabras que por sí mismo
descalifican que un creyente viva lleno de temores. Oiga, yo los veo de veras, haz cuenta que asustados, a salto de mata, le tienen temor a todo. No está escrito que el justo duerme confiado como un leoncillo, que quién lo despertará, quién se atreverá. Pues esta generación es una generación de creyentes asaltados por muchos temores, muchas enseñanzas que corren entre las iglesias, es lo que han logrado. Algo común es a grado tal, hermano Isaí, hay tanto creyente lleno de temor que casi puedo decirlo así, creo que tuvieron que abrir consultorios para atenderles, que porque van a ministrarles a su interior para sacar temores. Santo Dios, los creyentes, los hijos de Dios, jamás habíamos apelado a semejante barbaridad. Hasta parece, dije, que se ha abierto algo como una especialidad, una especie de atención para hermanos llenos de miedo, que es que para ministrarles a sus temores. Eso no es lo que dice la Escritura. Y es cuando volvemos a Juan y le pedimos disculpa por esta digresión. Y le decimos, ¿tú qué dices, Juan? Pues eso es lo que dije en los versos 17, 18, que en esto se perfecciona el amor en nosotros. Que en esto queda demostrado que el amor de Dios está en nosotros y que el amor que está en nosotros ha logrado en nosotros su propósito. Un creyente que vive lleno de miedos, de temores, asaltados por no sé qué fantasmas del pensamiento, es porque el amor de Dios no ha logrado en él el propósito de darle esa tranquilidad y esa paz. ¿En qué? En que tenemos confianza. Y mire, confianza, ¿hasta dónde alcanza esa confianza? Dice, hasta el día del juicio. Note esa cuestión. Aún un día como ese de terrible, el creyente tiene confianza. Escúcheme bien. ¿Cuánto creyente dice, pues quién sabe cómo nos vaya? Usted no necesita esperar el día del juicio para saber cómo le va. Usted se puede preguntar ahorita mismo y contestarse. Y si contesta sin los titubeos de un hombre o una mujer que tiene miedo, usted va por buen camino. Porque un creyente en que el amor de Dios se ha consolidado no piensa lleno de temores, porque sabe que ese juicio nada tiene que ver con él. Y la lógica sería, fíjese bien, que si un día como ese, tan terrible, el creyente no le teme, entonces ¿cómo es posible que viva lleno de miedos y temores en los días comunes, en el día de hoy? Los creyentes se ven inhabilitados por el temor y la desconfianza. No, mi amor, mi hermano, Dios nos dio su amor para lograr que nosotros vivamos con confianza. Haga que esa gente que se dedica a administrar los temores pierda su chamba. Alabado sea Dios, porque la salvación que Cristo nos ha dado y el amor que ha puesto en nosotros no permite que un creyente que entiende la fe viva lleno de temores. Oiga, de veras es impresionante. La iglesia parece un hospital en realidad. ¿Cómo entonces va a ministrarle al mundo que tenga confianza cuando que la iglesia vive llena de desconfianza? Usted no me va a decir que estoy equivocado. La cuestión es que eso pasa porque el amor de Dios no ha logrado en nosotros el motivo por el cual nos fue dado.
el apóstol tiene la confianza. Fíjese bien, pone la confianza antes que el temor. ¿Y qué quiere decir temor en griego? Quiere decir huida. Espéreme, hermano, que es como si Juan nos estuviera diciendo esta mañana a los creyentes que viven llenos de... Usted que está lleno de temores y de miedos este día, es como si Juan le dijera: ¿por qué va en huida, hermano? Hermana, ¿de qué van huyendo? ¿Y hacia dónde huyen? Por eso en el verso 18 hace varias declaraciones. Una de ellas es que en amor no hay temor. Categórico, no hay temor. Y si hay temor es porque entonces el amor no ha logrado nada en usted. Que en el amor el temor no tiene cabida. La cuestión de fondo es que no se puede tener el amor de Dios y al mismo tiempo compartirlo con sus temores. ¡Qué gran cuestión! Porque la confianza en el Señor Jesucristo no puede estar morando junto con el sobresalto. Por el contrario, el amor de Dios ha echado fuera el temor, lo ha sacado de su vida. Ese es el poder del amor. Porque el temor es porque teme castigo de algo. Y aquí hay una verdad, que el temor se hace presente ante la falta de ese amor. Se cometen muchos agravios y en la mente siempre se revuelve la posibilidad de ser castigado. Oiga, entonces quiere decir que Juan está diciendo: resuelve tus problemas primero con tu hermano, resuelve tus rencores y tus odios. Y quien ama a los hijos de Dios nada tiene que temer. ¿Qué habla usted con esta versión de Juan esta mañana? ¿Verá de cerca el motivo de sus temores? ¿O va a ir corriendo, huyendo a ver si le arreglan ese problema con sanidad de memoria? No, Señor. Es el amor de Dios perfeccionado en nosotros. Quien ama a los hijos de Dios nada tiene que temer. Y Juan está asociando ese temor con una conducta cristiana. ¿Qué hará usted con esto? ¿Verá de cerca el motivo de sus temores? No olvide que la muerte de Cristo fue precisamente para librarnos de la servidumbre del temor. Yo esta mañana le he hecho entrega de estas palabras sencillas del apóstol, que dije: no está haciendo milagros y maravillas, porque a veces el creyente le gusta más precisamente pensar en milagros, en maravillas, en que... No, espéreme. Juan es el apóstol precioso que dice al creyente: siéntate aquí conmigo, tranquilo, ahora vamos a ver esto, reflexiónalo. Y yo he estado enseñando esta carta. Este es el final del capítulo 4. El día lunes estaremos entrando ya al capítulo 5. Vamos corriendo hacia el final de esta carta, para luego entrar a una carta que sí es violenta, durísima, como es la carta a los Gálatas. ¿Quiere usted ver acción? Vaya conmigo a la carta a los Gálatas. Aquí con Juan es tranquilo, muy tranquilo, pero qué riquezas tan grande ha puesto en nuestros corazones. Hermano Isaí, muchas gracias por permitirme estar con ustedes, y espero que estas cosas, que son para reflexionarse, porque son conceptuales, bendiga sus corazones. Gracias, hermano Isaí, buen día. Amén, gracias a usted también, pastor. Y esta palabra del día de hoy: el amor echa fuera todo temor. Así es, efectivamente, recordando muchas veces, así es que el cristiano por ahí se le mete ciertas doctrinas
que hay que volver a tu pasado, que porque todavía hay algo pendiente ahí, cuando Cristo se lo llevó plenamente en la cruz del Calvario, y usted lo dijo, triunfando sobre ellos en la cruz. No hay ningún atentado contra el hombre que se ha acercado al Señor, aquel que se ha convertido al Señor. El Señor llevó toda carga, toda culpa, y dice la palabra aún así más, lo fue y lo sepultó en lo más profundo de la mar, para que no tengamos temor. No hay miedo. Tenemos que tener un temor hacia Dios, de respeto, de que nos rindamos nuestra alma, pero no un temor de miedo, viviendo como asustados en todas las cosas. En Cristo Jesús somos más que vencedores, somos libres. Esta mañana, si usted desea aportar algo, usted también lo puede hacer marcando al 704-831-2465 y podamos expresar también a otros lo que el amor de Dios hace, manifestado en la tierra, manifestado a través de los siglos. Su amor ha permanecido, y de igual manera nosotros también en aquel día estaremos con ese amor que jamás se terminará, jamás. Así es que si usted se siente que usted ha sido invadido por un temor, ponga sus cargas en el Señor. El Señor así lo dijo, que sus cargas Él las llevará por nosotros, y hemos acudido al Dios que todo lo sabe, que nos ama y nos respeta. Por eso nos entregó, nos lo probó a nosotros en la cruz del Calvario. Pastor, le agradezco infinitamente esta mañana esta aportación sobre este mensaje maravilloso que hemos oído, que el Señor tiene muchas cosas todavía que darnos, pero no hay que tener temor, hay que seguir viviendo con seguridad. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Gracias, hermano, el Señor le bendiga. Pues le doy gracias al Señor porque cuando yo vine a su camino, ¿verdad? Él quitó de mí el temor. Yo era una mujer muy temerosa, y le doy gracias a Dios porque cuando conocí al Señor como mi Salvador, Él me quitó eso, y hasta el día de hoy, y ya son más de 30 años que he estado en los caminos del Señor, y le doy gracias a Él porque Él siempre me ha guardado. Y bendito Dios, gracias por la palabra que nos trajo esta mañana el hermano Ramos, y adelante en el camino del Señor. Muchas gracias. Amén, amén. Bueno, gracias también a usted por llamarnos en esta mañana. Así es, efectivamente, el amor echa fuera todo temor, y cuando estamos en Cristo Jesús nos hace seguros, ya que Cristo Jesús es la roca eterna, la que permanece para siempre. Pastor, había otra llamada, se nos fue, no sé si quiere agregar algo más para despedirnos el día de hoy. Bueno, vamos a escuchar otra llamada. Muy buenos días. Muy buenos días, Pastor Ramos. Muy buenos días, Pastor Natividad. Permítame, hermana. Permítame. De la clase de ministraciones, que es que para regresar a los creyentes al pasado, que por cierto yo digo, gente morbosa, porque ¿por qué tienen que investigar la vida de nadie si Cristo lo olvidó nuestro pecado? Y Él dice, yo no me acordaré más de tus maldades, dice Dios. ¿Por qué terceros morbosos se tienen que meter a investigar la vida? A ver, cuénteme cómo fue. No, señores, no traigamos a Freud, ni a Carl Jung, ni a todos esos gentes, no nos los traigamos a la iglesia. El amor de Dios echa fuera el temor. Si alguien se los dice con toda confianza, es alguien que ha mordido el polvo muchas veces, pero nuestro corazón está firme por el amor de Dios en nosotros. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y muy amables. Gracias, pastor. Hermana Dolly, adelante, le escuchamos. Sí, muy buenos días, pastor. Muy buenos días, pastor Natividad. Bendito y alabado sea Dios. Me quiero dar a Dios gracias de todo corazón, desde lo profundo de mis entrañas, porque la verdad que es un deleite escucharlo al pastor Natividad, cómo nos enseña. Es hermoso, porque uno a veces tiene pequeños temores, y en realidad tenemos que conocerlo profundamente a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo de Dios y a Cristo Jesús, para que nosotros seamos libres de todas ataduras. Que Dios lo bendiga, pastor Natividad, siempre, por siempre, sinceramente a usted, a cada uno de sus seres más queridos.
a toda su familia. Que Dios nos siga bendiciendo y nos siga usando para que nosotros aprendamos de usted, porque la verdad que es una belleza escucharlo, cómo nos transforma, cómo nos cambia. Sinceramente, digo de todo corazón esta verdad. Gracias, mil gracias, Padre Celestial, por este hermano tan divino que tú nos has mandado. Bendito sea, Señor. Gracias, pastores. Amén. Que tengan muy buen día. Gracias, mi hermana. Bendiciones a usted también. Y bueno, usted que nos sintonizó en esta mañana, le damos gracias. También al pastor Natividad Ramos. Estaremos de regreso el próximo lunes por la mañana, de 7 a 8 de la mañana. Recordándole también que son todos los días, de lunes a sábado, de 9 a 10 de la noche, a través de la 99.1 FM. Y usted también lo puede sintonizar a través del www.radiooracion.com. Ahí estaremos. Pastor, muchas gracias. Le bendecimos una vez más por este tiempo que usted nos ha permitido en esta preciosa mañana.